Bueno, vamos a hablar del bautismo, como les decía, que es el bautismo. Y algo súper importante, digamos, en cuanto al bautismo antes de orar, bueno, básicamente tiene que ver con esa identificación nuestra con Jesucristo. Esa identificación donde estamos completamente de acuerdo en que la muerte de Cristo también fue nuestra muerte. Nos identificamos con Él para salvación. Y también en el bautismo estamos manifestando que esa vida que llevábamos antes, pues ya no queremos vivirla, queremos ahora vivir la vida que Cristo nos ofrece. También reconocemos que pues renunciamos a todo nuestro pasado, a nuestros pecados pasados, a nuestro egoísmo, a nuestra motivación, a nuestro estilo de vida pasado, todo lo pasado y queremos ahora de verdad seguir al Señor. Para algunos el bautismo lo han convertido como en una especie de rito o de ceremonia o algo mecánico, cuando es algo tan importante porque aquí estamos manifestando sencillamente que queremos seguirle con todo el corazón. Yo me bauticé un 31 de octubre del año 93, Día de las Brujas. Me acuerdo mucho porque estaba lloviendo mucho en la iglesia, un domingo en la mañana, y me bauticé a escondidas de mis papás. Yo vivía con mis papás todavía, estaba en la universidad. Y llevaba varios meses esperando de pronto comentarle a mi papá sobre todo sobre el tema, pero pues yo sabía, mi papá no era creyente en ese momento. Yo sabía que tal vez él se iba a molestar o me lo iba a impedir. Y un día leí en la Biblia que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Tampoco quería ser tropiezo para él, pero yo sabía que tenía que hacerlo. Aproveché que se fueron ese fin de semana para un viaje familiar, yo me quedé y me bauticé y después llegué a esa finca donde ellos estaban y después les conté, obviamente. Pero, ¿sabes? Es tan bonito y es tan determinante. Ahora, no tiene nada que ver con la salvación, porque recuerda que la salvación es por la gracia, por la fe en Jesucristo. Si el bautismo tuviera algo que ver con la salvación, pues sería una obra, ¿verdad? Y las obras nos salvan. Básicamente en el bautismo yo me estoy identificando con Jesús en cuanto a lo que Él hizo por mí y también le estoy diciendo que quiero obedecerle, que quiero seguirle, porque como vamos a ver es un paso de obediencia. Entonces, bueno, vamos entonces a avanzar. A manera de introducción, Jesús nos manda en Mateo capítulo 28 del 19 al 20 a hacer discípulos, a bautizarles y a enseñarles todas las cosas que Él nos dio. Aquí tienen el pasaje en la pantalla. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, noten, aquí está la base bíblica, nos dice, como bien ahorita en el video Juan Manuel preguntaba, pero luego él decía, y te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos allá la Trinidad. Entonces, el ser discípulo de Cristo significa haberle aceptado como Salvador personal y estar dispuesto a seguirle y a aprender a caminar con él. Yo quiero ser ese discípulo que le sigue. Entonces, una vez aceptamos a Cristo como Salvador, el siguiente paso es el bautismo. Entonces, bueno, aprendamos lo que la Biblia dice acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Bueno, básicamente lo definimos como el primer paso de obediencia para seguir a Cristo. Entonces es como una especie de prueba. Jesús dice, ok, ¿quieren seguirme? Bueno, hay que meterse al agua, hay que meterse al agua para manifestar ese deseo. Aun cuando uno se va a casar, ¿cierto? Ok, ahí estás con la persona, el que está oficiando la boda dice, ¿aceptas a esta persona? Y uno dice, claro que sí, la otra persona dice, sí, acepto, voluntariamente acepto. Y entonces dice, ¿qué ofreces, no? ¿Cuál es la señal de tu
de esta aceptación. Y uno dice una argolla. Y pues la argolla es, como decimos, es un símbolo visible de la unión. Bueno, el bautismo es como ese símbolo, es eso que se ve, que se nota, que uno de verdad quiere. Con nuestras acciones manifestamos que queremos. Vamos a buscar este pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 41. Hechos 2, 41. Ahora, ¿dónde está el libro de Hechos? Tú puedes ir al Nuevo Testamento o si quieres ir al índice de tu Biblia y lo encuentras en el Nuevo Testamento. Es el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Ahí en Hechos 2, 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Recuerda el número grande, el capítulo, el primer número que te menciono, y el 41 es el versículo. Y bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos a los primeros cristianos, los primeritos cristianos de la historia. Y estos primeritos cristianos han recibido a Jesús y lo próximo que están haciendo es bautizarse, es bautizarse. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Sí lo tienen? ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya están ahí? Ok. Hechos 2:41 dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que recibieron ese mensaje de salvación, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate, impresionante ese día. También ahí adelante tenemos Hechos capítulo 8, el capítulo 8 en el versículo 12. Hechos 8:12. Hechos 8:12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, noten, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero viene el evangelio, la salvación, y luego viene el bautismo. Y ahí mismo en el capítulo 8, el versículo 36 al 37. Hechos 8, 36 al 37. Dice la Biblia, ¿sí? Estamos ahí, sí. Luz Mary, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás bien? Vale. 36 nos dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué precede al bautismo? La salvación. La salvación. Este hombre que está acá, en este ejemplo, le preguntan, ¿tú tienes a Cristo? Él dice, sí, yo creo que tengo a Cristo en mi corazón. Ok, ese es el requisito aún para bautizarte. A la vez también, el bautismo es el testimonio público del creyente manifestando la obra redentora que hizo Cristo en él. Es ese testimonio público en el que se identifica con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo y con la resurrección de Cristo. Ahí adelantico, de hecho, se encuentras el libro de Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, en el versículo 3 al 5, Romanos 6, 3 al 5. Y acá vamos a ver en la primera parte cómo, pues en el bautismo se anuncia que la muerte de Cristo es esa muerte del viejo hombre. Como les decía ahorita en la introducción, cuando nos bautizamos estamos diciendo, hey, ya no quiero vivir esa vida pasada, esa vida que tenía, ¿verdad? Esa vida sin Dios, esa vida alejado de las cosas de Dios. Yo quiero seguir a Cristo. Yo no quiero seguir mis propios pensamientos aún. Ahora, cuando yo me iba a bautizar, yo pensaba que si uno se bautizaba no iba a volver a pecar, pero eso no es así. Lo que uno está manifestando es un deseo, pero mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, pues aquí y allá le vamos a fallar a Dios y luego hablamos un poquito de eso. Pero aquí el asunto es un deseo de querer seguir a Jesucristo. Ya le aceptamos como nuestro Salvador, nuestro Señor. Ahora, a través del bautismo, estamos manifestando nuestro deseo de seguirle.
de comprometernos a seguirle. Dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo anunciamos que la muerte de Cristo es la muerte de ese viejo hombre para nosotros. También anunciamos que la resurrección de Cristo es el renacer espiritual a una vida nueva. Recuerden, yo les envío más tarde la presentación de esa vida nueva, de esa vida vieja a una vida nueva en Cristo, a esa vida eterna. Dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Es decir, también en el bautismo, perdón, estamos diciendo que un día estaremos con Él, un día nos levantaremos a la imagen de Cristo, estaremos por siempre con Él. Somos de Él, definitivamente somos de Él y nos identificamos plenamente con Él. Ahora, esto es interesante. La palabra bautismo en el idioma griego significa sumergirse. Interesante, cada vez que tú veas en la Biblia la palabra bautismo tiene que ver con esta expresión sumergirse. Y por esa razón es que el bautismo bíblico se hace por inmersión total en agua, representando la muerte y resurrección de Cristo. Ahí mismo en Hechos, devolvámonos, no, ya lo tengo acá, perdón, en la pantalla. Dice aquí, hablando del mismo hombre que le dijo a Felipe que sí creía en Jesucristo, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Noten entonces cómo fue sumergido. Por eso dice que descendieron ambos al agua y luego subieron del agua. Lo vemos más adelante. Pero la palabra como tal implica una persona que es sumergida, bautizada. Finalmente, en cuanto a esto de lo que es el bautismo, también nos dice que es la entrada, me paso para este lado, es la entrada a la iglesia local. Es decir, cuando uno se bautiza, no solamente estás diciéndole al Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. También le estamos diciendo, yo me identifico plenamente con Jesucristo, yo estoy con Él. Pero también estamos diciéndole a la iglesia que queremos ser parte en esta iglesia local, ¿no? Uno se podría bautizar en un río, hay gente que se ha bautizado en el río Jordán, en Israel, pero aquí en la iglesia, ¿no? Estamos diciendo, queremos ser parte, ¿no? De esta iglesia también, nos identificamos con la iglesia. Devolvamos a Hechos 2, en el verso 47. Ya leímos el 41. En el 41 leíamos que se añadieron a la iglesia ese día 3,000 personas, a la iglesia de Jesucristo, pero también a la iglesia en Jerusalén, donde estaban los discípulos en ese momento. Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, eran parte de esa gran iglesia de Dios, pero también eran parte de esa iglesia local de Jerusalén. Entonces, vemos en la Biblia que una vez bautizados entraban a ser parte de esa iglesia local para ser edificados y cuidados. También estoy diciendo cuando me bautizo en la iglesia, quiero ser parte, quiero también que me cuiden, quiero ser edificado en esta iglesia. Ahora, la pregunta siguiente, ¿para quién es el bautismo? Bueno, muy sencillo, ya lo vimos ahorita en Hechos, pero solo para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal y desean crecer espiritualmente. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces mira que primero, a ver si esto no me deja acá, no. Primero, ellos
creyeron a Felipe, creyeron a lo que él predicaba. ¿Qué predicaba Felipe? El Evangelio. El Evangelio es la obra de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y cómo a través de depositar nuestra fe en Jesucristo, en la obra del Señor, pues teníamos la salvación, el reino de Dios en nosotros. Y habla de Jesucristo. Y por eso dice, luego se bautizaban. Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿quiénes se pueden bautizar? Aquellos que han recibido a Jesucristo. Es el único requisito. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer un curso intensivo a mirar si lo pasas o no. No, es tener a Cristo en tu corazón. Entonces, bueno, el único requisito para ser bautizado es ser salvo. El etíope que vimos del ejemplo fue obediente y enseguida que creyó, obedeció. Obedeció. Lo leíamos ahora en un momento. Ahora, ¿por qué debo bautizarme? Porque todo tiene sentido. O sea, no hacemos las cosas porque sí, por tradición o porque toca o porque me dijeron, no. ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, primero porque nuestro Maestro, nuestro Señor nos dio el ejemplo, porque así lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Y yo quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17. Y de pronto, Dieguito, si me ayudas a leerlo ahorita. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ese sí es más fácil de llegar. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Si me ayudas, Dieguito, Claro a que sí. leerlo ahí bien despacio. Mateo 13, Mateo 3 del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien, noten que Jesús dice, deja a Juan el Bautista, por eso le llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba. Hazlo tú, bautízame a mí porque esto es lo correcto, esto es lo que conviene. Así deben ser las cosas. Él venía a darnos ejemplo también. En el libro en la carta de Primera de Pedro dice que sigamos sus pisadas, ¿no? Y seguimos su ejemplo. Qué bonito ahí al final. Normalmente no es que se abre el cielo y Dios habla, eso en muy poquitas ocasiones ocurrió. Aquí vemos uno de esos momentos donde el cielo se abre, el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y es que, ¿sabes? Cuando uno obedece a Dios, sea lo que sea que Él nos pida, eso da alegría a Dios, eso le saca una sonrisa a Dios. Y fuera de eso nos da una alegría a nosotros interna increíble. Diferente a cuando uno desobedece, ¿no? O es rebelde, uno no se siente muy bien. Siempre hay un peso ahí cuando uno es desobediente, pero cuando haces lo que Dios te pide, pues hay gozo, hay alegría. Entonces, hey, los que ya nos hemos bautizado y dimos ese paso tan bonito, el primero de miles de pasos que Dios nos pide, pero hay una alegría y hay un gozo indescriptible, ¿verdad? Ahora, no solamente porque Cristo nos dio el ejemplo, sino también porque es la manera de declarar públicamente nuestro compromiso con Cristo y con su palabra. Lo leíamos ahorita en Hechos 2:41, cómo ellos se bautizaron. Estos judíos se bautizaron diciendo, nosotros ya no creemos en esa religión judía y en esas tradiciones judías. Ahora seguimos a Cristo. Obviamente eso fue un escándalo en medio del pueblo tan celoso, ¿no? De su tradición. Créeme que cuando yo le dije a mi papá que me había bautizado, pues eso no fue fácil, ¿verdad? Pero, hey, estamos manifestando públicamente que seguimos a Cristo y su palabra verdadera.
a la vez también es un requisito para seguir siendo enseñados. Lo leíamos en el comienzo, hacer discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que, ¿me entiendes? O sea, hay un orden. Hay que bautizarles antes de la enseñanza. Y en el pasaje que leíamos ahorita, vemos ese orden en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice enseñándoles todas las cosas. El orden es claro. Viene primero la salvación, luego viene el bautismo y luego viene la enseñanza. O sea que me estás diciendo que si yo no me bautizo, pues no puedo continuar recibiendo las enseñanzas del discipulado. Así es. O sea, puedes recibir la enseñanza los domingos, puedes asistir a los ministerios, claro que sí. Pero continuar con este paquete de enseñanzas que Jesús aún nos dejó, pues no, porque estaríamos nosotros mismos violando lo que Él nos dice, ¿no? Ahora piensa en esto. En la enseñanza uno aprende miles de cosas, pero si yo no estuve dispuesto a meterme al agua, que como digo, es algo simbólico, precioso, importantísimo, pero hey, es meterse al agua. Pues tal vez no voy a estar dispuesto a hacer algo que Él me pida en la enseñanza de mi vida personal, matrimonial, paternal, maternal, de mis finanzas, porque pues si no soy fiel en lo poquitico, pues menos lo haré en lo más grande. Entonces, por eso les decía, es como una prueba, si de verdad queremos seguirle, si queremos hacerlo de corazón. Ahora, como conclusión en esta parte inicial del bautismo, la Biblia habla claramente del bautismo. Lo vimos. Nada tiene que ver con nuestra salvación. Acuérdate del ladrón en la cruz. ¿Te acuerdas? Había un ladrón en la cruz y este hombre se arrepintió en el último momento de su vida. Si el bautismo fuera parte de la salvación, pues a qué hora este ladrón podía bajarse de la cruz para bautizarse. Por eso la salvación es por la gracia. Pero el bautismo sí es importante para el crecimiento. Normalmente una persona que ha recibido a Jesús, pues no va a luchar con esto del bautismo. Yo sé que tal vez hay luchas por la tradición o por la enseñanza que hemos recibido, pero pues digamos lo que enseña la Biblia es muy claro y es muy sencillo. Ahora es nuestra decisión de obedecer o no a Dios, de obedecer a Dios o no. Es nuestra decisión. La obediencia, recuerda, lo aprendimos ahorita, trae complacencia de parte de Dios, trae bendiciones y nos permite seguir creciendo espiritualmente. Es como les digo, es algo que no se puede describir cuando le obedecemos, cuando hacemos lo que Él nos pide. Obviamente es una decisión voluntaria, nadie te puede presionar ni lo puedes hacer por conveniencia, sino porque has entendido, es lo que sigue en el proceso. Ahora, algo acá para terminar el día de hoy, medita en lo que nos enseña la Biblia. Medita en lo que hemos aprendido y como les digo, yo les mando ahí como de costumbre el material, pero meditemos en lo que hemos aprendido. El ejemplo de Jesús, cómo estos primeros creyentes se bautizaron apenas escucharon el Evangelio, cómo es un requisito para continuar recibiendo la enseñanza de Dios. Y después de meditar, de repasar la lección, de considerarla, contesta esta pregunta. ¿Estarías dispuesto a bautizarte para seguir a Cristo? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y si estás dispuesto, hey, el próximo 28 de marzo tendremos otro grupo de bautismos de personas, puedes agregarte ese día. Que estés pendiente a los anuncios o escríbenos a nosotros, a Diego, Angélica o a mí, y te inscribes para que lo hagas. ¿Viste el video? Bueno, tal vez los que llegaron luego no lo pudieron ver, pero es muy sencillo. Es muy lindo, pero es sencillo, pero es tan especial hacerlo. Yo siempre recuerdo ese momento
y ese gozo que pude experimentar. Entonces, bueno, esto como todas las cosas es entre tú y Dios. Tú escuchas la enseñanza, la verdad de lo que dice la Biblia, la llevas a tu vida, ¿verdad? La haces tuya y tomas una decisión de obediencia. Si necesitas mayor explicación, nos dices, volvemos y miramos los pasajes y los textos. Ahora, interesante, ¿no? No vemos en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que haya bautismo de bebés. No lo vemos. Y tal vez tenías esa pregunta, ¿se pueden bautizar bebés? Y la respuesta es no, porque aquí es una decisión personal y mira que está precedida por la salvación. Los niños en su momento, cuando crecen, pues tienen esa oportunidad cuando escuchan el Evangelio de decidir, ¿verdad? Lo que van a hacer con Jesús y aceptan a Cristo y luego pues se bautizan, ¿verdad? Catherine Gutiérrez, que estás con nosotros, ahorita en el inicio estábamos hablando y bueno, ella se bautizó y ya lo hizo, pero obviamente ella venía de asistir pequeñita a la iglesia, recibe a Cristo, después con el tiempo entiende y toma la decisión de bautizarse. Pero no vemos en la Biblia un bautismo de infantes. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? Aquellas personas que han recibido a Jesucristo y aquellos que desean seguirle. Ese es principalmente el requisito. Muy bien, vamos entonces a tener un tiempo de preguntas, de comentarios, antes de cerrar esta noche. Y bueno, recuerda, ahí está el correo mío o a través del WhatsApp también nos puedes escribir, la página de la iglesia y el teléfono por si deseas escribirnos.